Muy buenas noches, maestro Cid Durán Ortiz, si son tan amables. Buenas noches, maestro. Bienvenido al Senado de la República. Buenas noches. Usted ya conoce el procedimiento, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a eso, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que la lea, para que luego pueda contestar en bloque en el orden que usted desee. Tiene el uso de la palabra y bienvenido. Gracias, muchas gracias, señores senadores. Primero, reconocer el esfuerzo que está haciendo este cuerpo legislativo a estas horas de la noche y de una jornada tan exhaustiva y transparente. Comienzo diciendo buenas noches, senadoras y senadores de la República, integrantes del Comité de Expertos. Permítanme en estos 5 minutos esbozar las ideas de lo que debe contemplarse en la integración de este nuevo órgano garante constitucional autónomo de acceso a la información, así como las razones por las cuales considero que soy un candidato para ser nombrado comisionado en este nuevo organismo. Comienzo afirmando que ninguna ley basta por sí misma para garantizar su sola aplicación, y mucho menos su eficacia. En la construcción de la norma, no solo debe ponderarse la desigualdad que existe dentro de sus actores, sino la de sus potenciales usuarios. Para compensar esa desigualdad, las disposiciones legislativas deben buscar que sucedan las cosas, en este caso, la transparencia y el acceso a la información. El paso es grande. Por ello, debemos aprender del camino transitado. Requerimos desplegar estrategias, programas y esfuerzos que induzcan un cambio de mentalidad nacional. El Estado mexicano debe tomar este tema como un imperativo para todos los órganos de gobierno, pero también para el sector privado, e implementar políticas eficientes y homogéneas para garantizar estos derechos. Considero que no debemos optar por caminos que separen, que bifurquen, que dividan la atención en el acceso a la información y la protección de los datos personales. Ejemplo de lo anterior lo tenemos cuando convergen 2 derechos humanos: el derecho a la salud y el derecho a la información. ¿Acaso el tratamiento de datos personales sensibles de salud deben ser unos en el sector público y otros en el sector privado? Considero que el nuevo organismo constitucional autónomo es donde deben garantizarse ambos derechos, en ambos sectores, tanto en el público como en el privado. Señoras y señores senadores, estamos ante una coyuntura histórica, donde podemos aprender de la experiencia ya recorrida, donde primero se legisló sobre lo público, 7 años después en lo privado y 10 años después de lo primero en el tema de archivos. Esto generó y ha generado desigualdad y deficiencia en los mecanismos que garantizan el acceso. Se trata de garantizar una máxima expresión del ciudadano, o mejor dicho, de la persona, en cualquier ámbito, cualquier lugar, cualquier individuo. Estamos hablando de derechos humanos. El dejar la protección de datos personales en posesión de particulares en organismos distintos o simplemente mediadores generaría desigualdad e incertidumbre para la persona. ¿A dónde acudir? ¿Con qué procedimientos? ¿Qué autoridades? Podríamos comprender a un organismo ahora fortalecido como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que su lucha para prevenir la discriminación sea tan solo en el sector público. Es importante trabajar en la legislación secundaria, se provean de mecanismos y procedimientos expeditos. Esto, señores senadores, ha sido el esquema novedoso de la materia de transparencia en lo que va en 10 años. Mecanismos prontos y expeditos. Pero, ¿cómo hacerle? Se debe atacar esta necesidad desde los mayores órganos del Estado, con un programa consensado entre el sector público y el privado que fomente 2 premisas. La primera, la conciencia de la existencia de estos derechos, y lo segundo, los alcances de estos derechos. No podemos entenderlos como un lujo, sino como algo necesario en la vida democrática de este país. Para ello, sin duda alguna, la actividad de difusión y promoción son fundamentales en la consolidación de estos derechos, pero no basta con la actividad informativa, sino formativa. Se tiene que trabajar con el magisterio y con esquemas preventivos.
Para ello, la legislación secundaria, desde mi punto de vista técnico, no solo debe contemplar el régimen de principios, el régimen de los derechos arco, las sanciones, el régimen de las transferencias, contemplar con claridad los alcances de las medidas de premio y la facultad de atracción, que, por cierto, de estas dos últimas considero que podemos aprender las experiencias en otras instituciones públicas nacionales. Sino también esta legislación secundaria debe contemplar la formación a través del Sistema Nacional Educativo. De igual forma, debe impulsarse un Sistema Nacional de Archivos donde se establezca la organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados y privados. Debe y es fundamental revalorarse la función de los archivos y de las personas que lo integran. Ahora bien, dentro de mi formación profesional comparto con ustedes que los cerca ya de 15 años en el servicio público me he dedicado siempre a temas de atención ciudadana. Estoy convencido que la información que brinda la ciudadanía a través de las quejas, de las solicitudes, y en este caso de las solicitudes de información, deben de ser insumos obligatorios para la planeación estratégica anual de las instituciones. Así lo logramos impulsar en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública en el año 2009. Sin embargo, ese reglamento solo tuvo vigencia un año y posteriormente desapareció el área de atención ciudadana. Finalmente, en mi experiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social, logramos primero llevar a la institución a la reflexión y al análisis de lo que nos dicen nuestros derechohabientes en las solicitudes de información, para posteriormente, tan solo en los últimos 2 años, con acciones concretas, beneficiar a más de 50 millones de usuarios potenciales, modificando radicalmente varios procesos, el del expediente clínico, semanas cotizadas y otros, y continuamos haciendo estas modificaciones. Si en el IMSS, con cerca de 428,000 trabajadores en la institución, donde, sepan ustedes, señores senadores, tenemos 1,400 enlaces para atender las solicitudes de información, fue posible transitar a un esquema donde la institución aprende de lo que sus solicitantes les piden. Si esto ha sido posible, considero que en cualquier otra institución de dimensión distinta es posible hacerlo. Para ello es necesario el apoyo legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si es tan amable de tomar de la urna una de las preguntas. Tengo registrada a la senadora Angélica de la Peña, al senador Javier Corral. Nada más. Si nos hace el favor de leerla. Sí, dice, pregunta 107. ¿Estaría usted de acuerdo en una norma que estableciera la prohibición generalizada de transferir internacionalmente datos personales a países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados? ¿O por el contrario, permitiría esta posibilidad siempre que exista un consentimiento previo por parte del titular de los datos? Argumente su respuesta. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, Muchas gracias, maestro Durán, al Senado de la República. Observo que usted, como especialista en los derechos humanos, justamente en su actividad profesional, ha implementado una serie de programas que le permiten llegar a esta conclusión respecto de la evaluación que nos pone en la mesa en el Senado en estas audiencias. A partir de su experiencia concreta, nos dice, es posible aspirar a la concreción de la conformación de un esquema en donde puedan reconocerse por parte de las instituciones los derechos de las personas que en este caso, como el Seguro Social, forman parte de la misma o son peticionarios del mismo instituto. Me parece que este enfoque es muy importante y definitivamente, en base al expertise que usted tiene, quisiera que nos pudiera abundar más. ¿Cuáles serían 2 o 3 elementos sustantivos, quizás los más importantes, que usted pueda destacar
de lo que tendría que ser tomado en consideración en la legislación secundaria, justamente para que no quede lugar a dudas de que los derechos humanos son respetados en la propia legislación y sobre todo son asegurados cuando esta ley tenga que implementarse. Si es tan amable. Gracias. Senador Javier Corral. Maestro Cid Durán Ortiz, bienvenido al Senado de la República. Revisando su currículum, su trayectoria, pues usted ha tenido un desempeño tanto en la función pública como particularmente en el Seguro Social, en un área pues muy compleja, el área de quejas. A lo largo de estos días nos hemos enterado pues que el Seguro Social es uno de los sujetos obligados con mayor número de solicitudes de información, pero también de quejas tanto en derechos humanos como en Profeco. Y a mí me interesa conocer su punto de vista, porque usted está en una área estratégica de este fenómeno. ¿Qué es lo que pasa en el Seguro Social? Y sobre todo, ¿qué propondría usted, ya como comisionado, para mejorar y transparentar, tomando en cuenta también la delicada función de los expedientes que maneja el Seguro Social, una institución como esta? Y un dato adicional, ¿qué le aportaría usted al IFAI de ser comisionado de su órgano, de su pleno? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Maestro Cid, si es tan amable. Sí. Bueno, la senadora de la Peña pregunta que, dada mi experiencia, ¿cuáles serían 2 o 3 elementos en la materia de los derechos humanos que deba contemplarse en esta legislación para poder consolidar su impulso en los mismos? Desde mi punto de vista, en la materia de los derechos humanos, no es suficiente el expresar o el decir el derecho que se tiene. Se tiene, y quizá la relacionaría con alguna pregunta anterior del senador Escudero, soy abogado. Y si nos vamos a la palabra del origen abogado, de avocatus, estamos llamados a servir como servidores públicos. Y para servir como servidores públicos, en este caso en concreto, me parece que en el tema de los derechos humanos es importante la formación. La formación debe de comenzar desde el magisterio, como lo estoy señalando, para poder llegar y alcanzar y abarcar a toda la población. El esfuerzo de instituciones que buscan consolidar esta materia de derechos humanos, me parece que el éxito o el fracaso puede estar en la burocratización de la materia o en los temas administrativos. Debe de impulsarse una cultura de respeto. Para impulsar esta cultura de respeto, pues yo creo que hay que voltear a otras instituciones también nacionales, como lo hace en este caso la Comisión, o el Consejo, mejor dicho, Nacional para Prevenir la Discriminación, a través del impulso y del convencimiento. El senador Corral, yo respondería, señor senador, que es muy importante que al Seguro Social se le entienda. Me parece que de manera injusta algunas instituciones han señalado tan simplemente la cantidad de quejas o el aspecto cuantitativo. Hay que ver el aspecto cualitativo, pero también hay que ver el universo al cual se enfrenta el Seguro Social. Más de la mitad de la población, más de 1,5 millones de contactos diarios. Ahora bien, en el ejercicio de la actividad sustantiva que me toca desempeñar en la materia de derechos humanos y también el de las quejas médicas, no hemos visto un cambio, o no fue posible ver un cambio, mejor dicho, hasta el momento que logramos involucrar a los titulares, a las cabezas. Dada esta circunstancia, logramos recientemente, el director general, un convenio de colaboración con el presidente del IFAI,
en el sentido de impulsar una gran capacitación, pero este convenio logramos insertar en su reglamentación no simplemente un acuerdo de buenas voluntades, sino un programa de trabajo obligatorio. Y en este programa de trabajo obligatorio, nuestra participación fue señalar que diéramos esa capacitación a los titulares, a los delegados, a las titulares de las unidades médicas. A partir de ese momento, de un año para acá, hemos visto la diferencia en la atención oportuna de las solicitudes, en la celeridad del acceso a la información, y logramos romper los paradigmas, o hemos estado logrando romper los paradigmas que inhiben la entrega de la información. ¿Qué aportaría al IFAI? Pues mi experiencia técnica en la materia. He crecido con el tema de transparencia y acceso a la información. Coyunturalmente me tocaron en dos grandes instituciones el impulso. Me tocó precisamente la función pública capacitar, primero entenderla en su alcance, y entenderla a través de los ojos jóvenes en ese momento, o más jóvenes todavía, de la importancia de que podría llegar a ser esta materia en el futuro de nuestro país. Fue a través del convencimiento en las capacitaciones a los titulares de los órganos internos de control de toda la Administración Pública Federal de su papel preponderante en los órganos internos de control. Posteriormente, en la función pública, pero ya en el caso del Seguro Social, pues de igual forma, no solamente a través de la capacitación, sino a través de un orden, de una esquematización de los procesos, de prescindir también de aquellas áreas que no estaban funcionando en su momento, pero sí lograr el involucramiento de las cabezas en la institución. La pregunta, la vuelvo a leer, la 107, que si estaría de acuerdo con una norma que estableciera la prohibición generalizada de transferir internacionalmente datos personales a países u organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección adecuados, o por el contrario permitiría esa posibilidad siempre que exista un consentimiento previo del titular. Argumente su respuesta. Bueno, yo creo que la respuesta está en la misma pregunta. Si no se tienen los niveles de protección adecuados, ninguna transferencia nacional, supranacional o lo que fuera. El tema es preocupante, el de los datos personales. Ese es el objetivo de mi mensaje el día de hoy. Señores senadores, es muy importante que se consolide la materia de acceso a la información y de datos personales. Tomar caminos que bifurquen podría generar esto una desigualdad en la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cid Durán Ortiz. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado esta noche aquí con nosotros. Muchas gracias. Pedimos a la Secretaría Técnica que acompañen al maestro. Si desea quedarse, es usted bienvenido. Y le pediría a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por la doctora María Patricia Ursain Villalobos. ¿Cómo está, doctora? Ya me preguntan si es Cursain o Cursin o cómo se pronuncia, para hacerlo bien. Es muy amable, como siempre, usted, doctora. Muy buenas noches. El Senado de la República le da la más cordial bienvenida. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos, lo que desee manifestar. Después de ellos, si así lo consideran, los senadores podrán hacer una serie de preguntas. Le pediremos que adicional a estas tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Si quiere, le decimos, doctora, es que las hacemos primero, nosotros le avisamos. Y ya al final contestarlas en bloque. Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Sí. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues, señoras senadoras, señores senadores, les saludo respetuosamente, agradezco su hospitalidad. Igualmente saludo al Comité de Expertos y Expertas, representantes de la sociedad civil y personas que nos acompañan. Como ciudadana animada por el espíritu de servicio
y por contribuir a la realización de los derechos humanos. Participo con entusiasmo en este proceso porque soy capaz de impulsar y hacer que se cumplan los objetivos de la reforma constitucional que nos ocupa para promover la transparencia, fortalecer la democracia y avanzar en el bienestar de México y, por supuesto, de los mexicanos. No es posible que a casi 100 años de promulgada nuestra Constitución haya episodios de uso indebido de recursos públicos como los que actualmente tenemos a la vista. ¿En dónde está el imperio de la ley? Cuando se intensifica el social accountability en los países de la OCDE y en la competencia comercial global, enviamos un pésimo mensaje en lo que parece ser un megafraude de una importante compañía mexicana en el campo de energéticos de tanta importancia nacional. En el ámbito sindical, los escándalos conocidos han llevado a líderes al exilio o a perder su libertad, pero más grave es la opacidad y el deterioro en su confiabilidad. Están perdiendo fuerza como parte del diálogo social que tanto se estimula internacionalmente. Estas acciones equívocas interrumpen los procesos democráticos que la mayoría de los mexicanos queremos practicar. Ya es hora de que con leyes viables, con los servidores públicos y la sociedad civil, se interrumpan esas conductas y exijamos transparencia. Por ello resulta de gran relevancia agregar sujetos obligados, como los sindicatos, toda vez que su transparencia y rendición de cuentas, con estricto apego a la libertad sindical y a su autodeterminación, influirá en la protección de los intereses de sus agremiados y en su propio fortalecimiento como actores sociales. Solo es importante definir con sumo cuidado aquello que debe ser información obligatoria y aquello que corresponde exclusivamente a sus agremiados, solicitarla conforme a las leyes de la materia y sus estatutos. Por otra parte, preocupémonos por llevar las tecnologías de la comunicación e información a cualquier municipio o comunidad, tal y como se establece en el artículo 6º constitucional, para que haya acceso fácil y expedito a datos y documentos que sean del interés o de utilidad para cualquier persona. Que se transparente todo uso de recurso público, como puede ser desde la compra de vehículos de lujo para uso personal de un presidente municipal, cuando tal vez ese presupuesto estaba destinado a dotar servicios públicos indispensables para la comunidad. Que se facilite la rendición de cuentas y el acceso a la información desde el nivel más bajo hasta los más importantes proyectos en los ámbitos nacional e internacional. De ahí la necesidad de homologar indicadores, así como de criterios generales que conduzcan a consolidar el sistema de transparencia activa como parte de una política nacional. Una nueva gobernanza en la transparencia con la participación ciudadana requiere un escenario legal que permita cumplir los compromisos internacionales adoptados por México en materia de derechos humanos en general y aquellos específicos como son los 26 asumidos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. La importancia de la reforma conlleva cuidar el control de convencionalidad y la armonía normativa, toda vez que el Congreso de la Unión expedirá una ley general en la que establecerán las bases, principios generales y procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, la legislación federal y estatal en la materia deberá ser acorde con la misma, lo que evitará conflictos de leyes o que sean leyes inconstitucionales, acción que, por cierto, hoy puede promover el IFAI. El tema ha sido previsto en la propia Constitución. No obstante ello, vale la pena apuntar la necesidad de que en la normatividad secundaria se consideren los criterios que garanticen la autonomía, la certeza, la imparcialidad, la independencia, el profesionalismo de los órganos garantes, además de otros tantos temas. Con relación a los partidos políticos, conviene que se establezcan mecanismos para propiciar la armonía de competencias entre los distintos órganos encargados de estas tareas. Seguramente así será. En las leyes secundarias se preverá con motivo de la creación del INE, de las nuevas facultades del IFAI y los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es importante prevenir contradicciones y criterios opuestos que deriven en conflictos de competencia, puesto que serían resueltos finalmente por la Suprema Corte de Justicia
pero aminoran el beneficio de la expeditez y prontitud en las resoluciones. Por último, dos temas. Primero, debemos difundir y promover desde el seno familiar, en las aulas, desde el jardín de niños, el derecho a la libertad de expresión en toda su manifestación y la cultura de la transparencia y de la legalidad. Lo segundo, señoras senadoras, señores senadores, es solamente reconocer el arduo trabajo que han llevado a cabo en estas comisiones, lo que seguramente redundará en tener un IFAI fortalecido y exitoso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ahora sí es tan amable de dar lectura a la pregunta que está, si toma una de la urna, le da lectura, y tengo registrados al senador Alejandro Encinas, al senador Javier Corral, a la senadora Arely Gómez y su servidor. Muchas gracias. Senador Alejandro Encinas. Bueno, sí, la leo. La leo, como no, con mucho gusto. ¿Considera que las políticas de transparencia y gobierno abierto deben correr paralelas? ¿Qué función debiera tener el IFAI en ellas? Gracias. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor Escudero. Doctora María Patricia Cursin Villalobos, bienvenida, muchas gracias por su intervención. Bueno, yo quiero aprovechar su presencia en este foro a partir de un planteamiento que usted ha hecho, porque estamos haciendo una reflexión en estos momentos en diversas leyes reglamentarias sobre reformas constitucionales, en esquemas en donde estamos rediseñando o dañando en ocasiones nuestro sistema federalista. En el caso del Instituto Nacional Electoral, perdón que no me desvíe hacia allá, pero por su experiencia profesional, está a un paso de ser maestra emérita de nuestra universidad. Esperemos pronto falta. Está en el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Pues vemos un órgano dual, semicentralizado, en donde lo más difícil va a ser identificar las facultades y competencias propias del orden local y del orden federal. Se han modificado las facultades originarias del orden local y pues es un sistema mixto muy complejo. Y en su propuesta, en su planteamiento, señala con toda claridad la importancia de llevar el derecho al acceso a la información del ámbito federal hasta el más pequeño de los municipios, lo cual implica identificar también con precisión cuáles son las facultades propias de los órganos autónomos locales respecto al órgano garante federal, cuáles son sus facultades concurrentes y cómo evitar los conflictos de competencia. Yo creo que es un asunto que no habíamos abordado en ninguna de las participaciones. Y justamente en torno a ese tema, ¿cómo evitar un conflicto de competencias cuando hoy al IFAI se le dota la facultad de atracción y el carácter definitivo de sus resoluciones, sin invadir la competencia local de órganos que siguen siendo autónomos plenamente a nivel de los estados? Perdón por el abuso, pero muchas gracias. Senadora Arely Gómez. Bienvenida, doctora María Patricia Cursin Villalobos. El día de hoy se publicó el resultado de una encuesta levantada por el propio IFAI en el diario El Universal. Esta encuesta, a mí en lo particular, es una muestra de que no se ha utilizado todo el potencial del instituto en beneficio de los ciudadanos. Ahora bien, ¿cómo en un caso ya concreto, dada su especialidad y también abusando, porque creo que estos temas nos puede ayudar mucho en la redacción de la futura legislación, cómo podría el nuevo IFAI mejorar el acceso a la información pública sobre las condiciones laborales y la seguridad social, por ejemplo, en relación a los registros sindicales y la publicación de sus estatutos y los contratos colectivos de trabajo? Por otro lado, usted ahorita en su participación mencionó que
la obligación que ahora ya tienen los sindicatos como sujetos obligados. ¿Cómo considera que es compatible esta obligación con la autonomía sindical? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senador Javier Corral. Bienvenida al Senado de la República. Licenciada en Derecho, maestra en Sociología, doctora en Derecho. Pues su formación nos permite plantearle un par de preguntas con relación a dos tesis que se alzan con relación al futuro del IFAI o a la evolución de esta institución. Hay quienes dicen que el IFAI debiera convertirse en términos reales en un tribunal, no solo en un órgano garante. Y también quienes dicen que la doble competencia que hoy tiene, tanto en materia de acceso a la información como de protección de datos personales, debiera separarse en el futuro o ahora mismo. Hay quienes así lo creen. ¿Qué opina usted de estas dos perspectivas? Y por sus respuestas, muchas gracias. Bienvenida al Senado. Gracias. Doctora, toda vez que le han hecho preguntas muy interesantes, yo solo le voy a agradecer que se haya inscrito al procedimiento. De verdad que tener a alguien con su formación, con su currículum, aquí ya lo han dicho, con su doctorado, después de haber sido jefa de la división de estudios de la Facultad de la UNAM, investigadora a nivel 3, ya de verdad no sé qué le falta. Es un privilegio tenerla aquí. Y le dejo el tiempo para que pueda dar respuesta a mis compañeros senadores. La verdad es que estamos cerrando esta noche con broche de oro. Pues le agradezco. Tiene el uso de la palabra. Cómo no, muchísimas gracias. Leo la pregunta al final. Correcto. Muchas gracias. Señor senador Encinas, efectivamente yo creo que va a haber conflictos competenciales y que va a haber alguna confusión en relación sobre la aplicación de la ley y de cuáles son las autoridades que deben de participar y cómo deben de participar y demás. En algún momento yo escuché en algún foro que hubo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas cómo se decía que si era mejor tener una ley general o una ley federal y que alguno de los participantes dijo que era un absurdo tener la ley. Y bueno, yo pienso que cuando no se tiene realmente una formación jurídica tan técnica también en ese sentido, pues sí empieza a provocar un poco el detalle de por qué tiene que haber una ley federal y una ley general, que además tiene que haber unas leyes estatales. Sin embargo, yo creo que estos temas sí se pueden resolver precisamente con la coexistencia de las leyes, porque precisamente una ley general lo que nos da es un marco que le va a permitir a las entidades, a los estados, el poder determinar en sus leyes cómo llevar a cabo los temas del acceso a la información y de la protección de los datos personales. De esta manera, cada entidad podrá señalar, de acuerdo con sus necesidades, cuáles son los requerimientos. Las condiciones son tan diversas en nuestros estados de la República que esa ley general va a permitir esto, con el interés, por supuesto, de que ya hay bases generales, de que hay intereses, que se ponen los principios y por lo tanto las leyes no podrán rebasarlos, no podrán superar algunas situaciones, se tendrán que concentrar en ello, pero al mismo tiempo pueden tener un manejo flexible en ese sentido. Yo creo que el conflicto de competencias debe de resolverse finalmente, si no está en la ley, con la aplicación después ante los tribunales, si llegara el caso. Pero yo creo que lo que necesitamos pensar siempre es evitarlo, lo que necesitamos es que desde antes se pueda prever. Si la justicia en algún momento no es rápida, no es expedita, sabemos que no es justicia, y uno de los problemas que tenemos en el país es a veces la dilación y la morosidad. Entonces yo creo que con las leyes en armonía, que estén muy bien engranadas entre sí, muy bien ensambladas, este tema es fácilmente de resolución. Claro, si pensamos en los pequeñísimos municipios, yo conozco muy bien algunos municipios que son muy pobres, muy pequeños y en los que los representantes, los presidentes municipales, en fin, no tienen a veces ni cultura, no saben a veces ni leer y escribir, porque es de verdad que yo lo llegué a ver en el estado de Puebla, claro que esto fue hace 20 años,
es un poquito difícil pensar que van a entender qué es lo que pasa, que van a poder entender para dónde tienen que ir o cómo tienen que hacerlo. Pero yo creo que ahí también necesitamos que el Estado y las autoridades estatales vean también en ese sentido cómo pueden acceder para que los ciudadanos, cualquiera de ellos, por pobre que sea, no tiene menos derechos, pueda tener el acceso a la información y también a la protección de sus datos personales. En cuanto a la potencialidad que tiene el Instituto del IFAI, tendríamos que decir que para poder mejorar la acción en la información pública sobre las condiciones laborales, sobre los estatutos de los sindicatos que ya son sujetos obligados, yo tendría que decirles que, señora senadora, que el tema laboral en la reforma del 2012, que fue una discusión álgida en realidad para poder saber si los sindicatos permitirían o no que se les exigiera transparencia, se agregó un artículo, el 365 bis, y en este artículo se señala precisamente que los sindicatos tienen la obligación de ser transparentes, se señala la ley misma de transparencia, de acceso a la información y de protección de datos. Se habla también del derecho a la petición señalado en el artículo 8º de la Constitución, y con esto se señala que los sindicatos están obligados a dar información, están obligados a ser transparentes. Yo creo que esto es muy importante porque finalmente los sindicatos son actores sociales que permiten el diálogo social. Y yo creo que el sindicato ha dado a México una estructura importante, no la debemos de perder. Pero últimamente ha habido una disminución de la sindicalización porque hay también falta de credibilidad. Y una de esas faltas de credibilidad es porque en algún momento los propios trabajadores no conocían los estatutos de sus sindicatos, tampoco conocían los contratos colectivos que regían sus condiciones de trabajo, y esto dio lugar a que se presentara un fenómeno que se le conoce como los contratos colectivos de protección, en los que un sindicato podía celebrar un contrato colectivo con una empresa y cuando venían los trabajadores a pedir trabajo o cuando los llamaban a trabajar, pues ya había un sindicato y ya había un contrato. Entonces tenían que venir y ajustarse a lo que ahí estaba. Y muchísimos de esos contratos colectivos lo único que tenían era una repetición de las normas de la Ley Federal de Trabajo y nunca garantías para los trabajadores. Entonces yo creo que esta circunstancia de que el IFAI refuerce lo que ya dice la Ley Federal de Trabajo, lo haga también una obligación y eres un sujeto obligado porque la Constitución así lo señala y estás obligado a dar una información, es muy importante. Con otra circunstancia, las cuotas que los trabajadores entregan a sus sindicatos son cuotas particulares en los que solamente ellos le pueden exigir al sindicato que les rindan cuentas, en que lo gastas como está, quiero saber a dónde va, cuál es el destino de estos recursos. Pero en el momento en que algunas de las empresas paraestatales, por señalar, entregue al sindicato apoyos, como pueden ser un apoyo para construcción de vivienda, un apoyo para hacer un deportivo, un apoyo para fomentar el deporte, para establecer becas y tal, en ese sentido tendríamos que pensar que ya habrá la obligación por parte del sindicato de rendirle cuentas a la empresa y la empresa a la vez rendir cuentas de en qué se gastó ese recurso público que se entrega al sindicato. De ahí que yo siento que es muy importante la participación del IFAI en ese sentido. Por el otro lado, le quiero decir que en cuanto a la protección de los datos de los trabajadores, tenemos que ser también muy cuidadosos, porque mire, es una pena pensar que nuestra revolución se gestó en gran parte por las grandes injusticias que había con el sector trabajador, aparte de los campesinos y demás. Bueno, y había listas negras de trabajadores. Hoy todavía hay listas negras, precisamente porque con la protección de datos no hay lo suficiente para señalar trabajador que demanda, trabajador que va por ahí de una manera, por supuesto que no es lo lícito, se forman listas negras y había empresas, yo últimamente he tratado de seguir alguna que en alguna ocasión encontré, pero me cobraba 10,000 pesos mensuales para poderme afiliar, o 5,000 pesos, para poder saber los trabajadores que tienen demandas que se han ido de otras empresas. Entonces usted llamaba, preguntaba, pagaba su cuota, pagaba y le dicen, a ver, Juan Pérez está aquí
solicitando trabajo. Cuidado, Juan Pérez trabajó aquí, renunció, demandó, ganó el juicio, etcétera. Desafortunadamente, la falta de ética profesional ha hecho que haya despachos de abogados, o que se dicen abogados, que antes en las juntas podían trabajar, podían litigar sin la cédula, que se dedican a este tipo de negocio, a hacer los contratos colectivos de protección o a hacer las listas negras de trabajadores y proteger a sus trabajadores, o a tener trabajadores que los llevan a trabajar y luego esos trabajadores demandan y luego después se van a otra empresa, pero ese es un negocio ya lamentablemente que hay que combatir también. Yo siento que esta es la forma como nos puede ayudar. Señor senador Corral, yo creo que el IFAI tiene que ser exactamente un órgano garante. Yo creo que necesitamos tener una ampliación y una profundización en lo que es la cultura de la transparencia, en la cultura de la legalidad, en la cultura de la protección. Desde luego soy estrictamente mexicana y muy mexicana y quiero mucho a mi país, pero usted recuerde que cuando llega a algún lugar, en algún sitio y pregunta, oiga, perdone, por acá queda la calle fulana de tal, la persona, aunque no sepa, le dice, sí, síguese derecho y luego da tres calles a la izquierda y luego se va para allá. Y resulta que esa persona ni conocía, ni sabía, ni mucho menos. Nosotros tenemos ahora también muchas veces encontramos en trabajadores que no tienen precisamente una calificación, el ¿por qué faltaste? No, pues se murió mi abuelita, se murió mi tía, o sea, tenemos de cierta manera una cierta predisposición, no lo digo en mal plan, pero para mentir, para buscar pretextos. Y yo creo que ya necesitamos profundizar en esa cultura. Tenemos que enseñarnos a hablar con la verdad, como en otros países. Esta es la ley y no cuestionamos la ley, punto, se tiene que cumplir. Y yo así considero también que necesitamos crear esa formación de cada quien, de cumplimiento, de responsabilidad, para que no tengamos que llegar siempre a un tribunal. Claro, tienen que estar porque, por supuesto, los conflictos se pueden dar, pero necesitamos fundamentalmente encontrar que hay órganos garantes y que estos órganos garantes, con la autonomía con la que está hoy dotado el IFAI y con los que estarán los órganos de los estados, tienen que dar la fluidez para que necesariamente se practique esta cultura de transparencia, de rendición de cuentas, de información, sin que tengamos que llegar a un tribunal. Yo creo que en el momento en que se comete, por ejemplo, un delito en materia de transparencia, en materia de protección de datos, pues entonces ahí tenemos ya a los juzgados y a los tribunales que tendrán que llegar a corregir estos asuntos y a imponer las sanciones que nos prevén los códigos en este sentido. Pero, en concreto, la respuesta para mí sería que el IFAI no debe de ser un tribunal, el IFAI debe de seguir siendo un órgano garante. Por otra parte, me preguntaba usted sobre la doble competencia acerca del acceso a la información y de la protección de los datos. Mire, yo creo que nosotros estamos en este país considerando siempre crear cada vez más órganos para que se hagan más cosas. Y entonces vamos ensanchando también el gasto público y vamos creando comisiones y comisiones. Bueno, yo creo que hay que crearlas en la medida de lo necesario. Pero yo considero que el IFAI, como está en su estructura actual, es mi opinión, separando las acciones que deban de realizarse, pues yo creo que de esa manera tiene que seguir trabajando. Y al final de cuentas se pueden complementar de una manera o de otra. Hay una transparencia, hay un acceso a la información y por el otro lado hay también una protección a los datos personales, ya sea en posesión del gobierno, de las entidades de gobierno o bien en posesión de los particulares. No sé si con esto queda mi pregunta, su pregunta queda. Muchas gracias. La pregunta es la número 81 y dice, ¿considera que las políticas de transparencia y gobierno abierto deben correr paralelas? ¿Qué función debiera tener el IFAI en ellas? Sí, yo sí creo que las políticas de transparencia y de gobierno abierto deben de correr paralelas, por supuesto. Vamos, lo siento como si de verdad fuera un riel sobre el que tiene que ir realmente el tranvía funcionando, porque el IFAI lo mismo tiene que ser transparente y obviamente pues esto tiene que decir que tiene que hacer que el gobierno sea abierto, tiene que tener los mecanismos para que el gobierno sea más abierto. En ese sentido, permítame que le diga, yo creo que una de las funciones importantísimas es obligar
a que obligar legalmente, obligar a través de las leyes y reglamentos, que las instituciones, que las entidades, que todo esto del gobierno pueda tener en sus páginas, en sus portales, la mayor parte de información, que con esto sea más fácil y más accesible. Ahora hay muchas páginas a las que uno entra para buscar información y tiene uno que ser un verdadero técnico y tener mucha paciencia y mucha calma hasta poder llegar a encontrar cómo está el dato que yo estoy buscando. Cuando no lo encontramos, entonces tenemos que recurrir rápidamente al IFAI a pedírselo, y entonces estamos encontrando ese problema de tiempo, de recursos y demás. Yo siento que la necesidad de que el gobierno sea más abierto, más transparente, y de que antes de que se le tenga que preguntar tengamos esa transparencia activa. Aquí está la información, aquí la tienes, la puedes observar, la puedes tener, la puedes contar, y ya, si necesitas algo más específico, más focalizado, más tal, vamos a hacerlo y vamos a preguntarlo. Sí. Doctora, muchas gracias. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito de verdad en esta convocatoria pública y abierta. Le agradece el haber estado esta noche con nosotros. Y como lo dijimos para nuestros amigos que nos siguen en el canal del Congreso, creo que cerramos esta noche con broche de oro. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Buenas noches. Les recuerdo que mañana iniciamos las audiencias 9 de la mañana en protocolo de mesa directiva. Le pido a la Secretaría Técnica, por favor, que levante las actas de los concursantes que no llegaron. Por favor, que quede registrado para el expediente que formará parte del dictamen. Muchas gracias, no sin antes agradecer también a nuestros amigos, a nuestros comités de expertos, al doctor Guerrero, su amigo López Ayón y al doctor Pedro Salazar, que nos acompañaron nuevamente en estas jornadas. Muy buenas noches, gracias a todos. De esta manera se llevaron a cabo las comparecencias en el marco de la integración del nuevo órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales. Durante este proceso se contará con la presencia de un comité de expertos académicos e involucrados en la materia, así como de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda. En este segundo bloque fueron 11 los aspirantes que comparecieron. Hasta el momento van 149 de los 158 aspirantes. Hay que recordar que estas comparecencias comenzaron el pasado lunes 31 de marzo y van a culminar mañana 8 de abril, ya que esta Cámara Alta tiene hasta el 9 de mayo para designar a los integrantes de este nuevo órgano constitucional autónomo. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.